Bueno, Sergio, después de escuchar este hermoso tema de Virus, ya arrancamos de lleno con la entrevista. Como hablábamos recién, vamos al ámbito internacional y contamos con quién estamos en línea. Bueno, lo prometido es deuda, así que estamos con el actual senador y precandidato a presidente de Uruguay por el partido Cabildo Abierto, el general Guido Manini Ríos. ¿Qué tal, general? Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo grande a toda la audiencia, un gusto estar en el programa. Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo está la tarde por allá por Uruguay? Está linda, un poco fresca para la época, pero un día soleado, un día sin nube, la verdad que fue un lindo día el que tuvimos hoy en Uruguay. Bueno, acá también está de igual manera. Bueno, general y actual senador uruguayo, para los ciudadanos uruguayos que están de este lado del charco residiendo y quieren ir a votar o quieren votar desde acá, desde la embajada, ¿quién es el general Guido Manini Ríos? Bueno, el general Guido Manini Ríos es un militar retirado hace 5 años, luego de 46 años de una extensa carrera en el Ejército Nacional, a donde llegué a ser el comandante del Ejército, o sea, la máxima autoridad militar del Ejército Nacional, y que decidió continuar en la vida política como forma de lograr transformaciones para mejorarle la calidad de vida a sus compatriotas. Por lo tanto, contribuyó a la fundación de un partido nuevo, o sea, no quiso participar dentro de los partidos ya existentes, un partido nuevo que pretende levantar viejas banderas, o sea, banderas de libertad, banderas de respeto a los derechos de todos, respeto a la Constitución de la República, viejas banderas que ya estaban en muchos casos pisoteadas o no respetadas. No somos o no pretendemos ser refundacionales del país, pero sí pretendemos darle un aire nuevo, un aire fresco a aquellas causas que fueron las que llevaron a tantos orientales a pelear, en muchos casos dando su propia vida por darnos la libertad. Un partido nuevo entonces que va a cumplir ahora en abril 5 años de trayectoria política. Pensamos que a pesar de esa juventud fuimos un partido sorprendente en las elecciones del año 19, sacando el 11% de votos del total del electorado uruguayo. Un 11% para un partido nuevo es bastante inédito. Acá la última experiencia había sido ya hace más de medio siglo el Frente Amplio, que es la coalición de izquierda del Uruguay, pero que tampoco era un partido nuevo, era más bien una asociación de partidos viejos, partidos que ya llevaban varias décadas en el Uruguay, que se juntaron en un frente de izquierdas allá por el año 71. Pero ni antes ni después hubo una situación tan sorprendente como esta de Cabildo Abierto, que en pocos meses, empieza en abril y las elecciones fueron en octubre, en 6 meses logró ese 11% del electorado en base a propuestas claras que pretenden estar del lado de la gente y no de los intereses que pueden estar operando y que se acostumbraron a no ser tocados nunca. Esa es nuestra característica y eso es lo que nos ha dado y seguramente nos va a dar fuerza también en este año electoral acá en el Uruguay. Súper claro. Ahora bien, ¿de dónde nace esta necesidad de fundar Cabildo Abierto? ¿Qué es lo que genera esta necesidad? Bueno, de la percepción que todos teníamos a principios del año 19 de que muchos uruguayos no se sentían representados con la oferta electoral existente. Había encuestas, pero más que encuestas había el sentimiento que se palpaba en la calle de muchísima gente descreída del sistema político en general y de la necesidad de algo nuevo que planteara los temas reales de la gente. Acá hay temas en el Uruguay, como seguramente los hay en la Argentina y yo diría que en todos los países, temas que son sustanciales, como el grave problema de la droga, el grave problema de la inseguridad pública o de la delincuencia. Acá tenemos un problema central muy grave que hoy estamos tratando de encontrar una solución
mediante una consulta popular que es el de la deuda, el endeudamiento de las familias uruguayas con el sistema financiero, con prestamistas usureros inescrupulosos que le han prestado dinero a tasas de interés increíbles para la realidad de nuestro país. Estamos tratando de buscar solución ahí, apoyar al trabajo nacional. Cada vez son más las empresas que cierran por no tener el oxígeno suficiente para continuar su marcha. Bueno, tenemos una plataforma y una propuesta, yo diría, que está de acuerdo a las necesidades de la gente de carne y hueso, a la gente que no le interesa esos problemas faranduleros de lo que dice fulano de Mengano, si la esposa de Mengano tal cosa. Eso no, a la gente no le cambia la vida. Lo que le cambia la vida son estos problemas que nosotros mencionamos, y en todos ellos hemos hecho propuestas concretas y claras que han generado discusión en el ambiente político. Claro. General, a diferencia de la Argentina, en Uruguay los precandidatos van a elecciones partidarias internas, ¿no? ¿Cuál es la situación de Cabildo Abierto? ¿Usted va a alguna interna? Sí, el 30 de junio es la fecha prevista para las elecciones internas, son simultáneas, o sea, todos los partidos ese día hacen sus elecciones internas, pueden votar todos los uruguayos, pero es voluntario, el que no quiera votar no vota. Generalmente concurre a votar en esas elecciones internas alrededor de la mitad del padrón electoral, y ahí se eligen quiénes serán los candidatos a presidente en las elecciones que van a ser en octubre. Claro. En el caso de mi partido, de Cabildo Abierto, no hay otro candidato a presidente, yo soy el único, así que seré, después de esa instancia, el candidato hacia octubre por Cabildo Abierto. Sí hay lucha intestina en los demás partidos. El Frente Amplio hoy por hoy tiene 4 candidatos, el Partido Colorado hoy por hoy tiene 6 candidatos, el Partido Nacional tiene 4 también, o sea que de todos esos partidos en las elecciones internas va a surgir un candidato en cada uno, y ahí iremos hacia octubre un candidato por partido de acuerdo a lo que manda la ley electoral. Claro. Bueno, estamos hablando con el general Guido Manini Ríos, precandidato a presidente en Uruguay. General, de todas estas cosas a las que nos hizo referencia usted hace un rato, ¿cuáles son las reformas que considera necesarias o urgentes que se realicen en Uruguay? Bueno, todas ellas son urgentes, pero claramente hoy tenemos un problema muy serio de la inseguridad pública, que está relacionado directamente con el problema de la droga. Nosotros pensamos que ese tal vez sea el problema más grave que hoy enfrenta el Uruguay. Tiene varios problemas graves, pero el más grave es el de la inseguridad pública. Es cierto, sí, que los números fríos nos dicen que estamos mejor que otros países de la región, pero estamos mucho peor de lo que estaba el Uruguay hasta hace no muchos años. Acá los gobiernos frente amplistas, los gobiernos de la coalición de izquierda, poniendo al delincuente como víctima de la sociedad y haciendo políticas que en definitiva permitieron o propiciaron un aumento exponencial de la delincuencia, bueno, dejaron una situación muy delicada, muy difícil de reencauzar. Acá han desembarcado bandas criminales que pelean por el territorio, hay problemas de seguridad claros, todos los días hay algún asesinato que conmueve a la opinión pública, y una realidad a la cual no estábamos acostumbrados. Y eso está directamente relacionado con la droga. Si usted me dice cuál es el problema principal, el número uno hoy, es ese, es la seguridad y la droga, que están acollarados, que son dos caras de un mismo problema. Pero también hay otros problemas, como el que yo le digo, que estamos recogiendo firmas ahora. Antes del 27 de abril tenemos que llegar a determinada cantidad de firmas para someter a votación de la población una reestructura de las deudas de las personas que están enterradas y sin vuelta, sin posibilidades de poder pagar, víctimas de la usura que se ha propiciado durante años en nuestro país, incluso de la mano de leyes que fueron impulsadas y aprobadas por el Frente Amplio en los años en que tuvieron el gobierno. Digo esto porque es paradójico que quienes se autoproclaman defensores de los humildes, bueno, en realidad
dejaron a los humildes atados de pie y mano ante la banca, ante las financieras, que los han carneado literalmente. Intereses de 3 cifras en un país donde la inflación se sitúa en el 5%. Creemos que eso es inaceptable. Bueno, ese es otro de los problemas serios, el problema del estímulo al trabajo nacional, el problema de la falta de nacimientos en el Uruguay. Hay un serio problema demográfico. En el año pasado murieron más uruguayos de los que nacieron, y eso es gravísimo para cualquier país, y más para un país semivacío como el Uruguay. Bueno, también ahí hemos presentado proyectos, estamos esperando el apoyo del sistema político para propiciar cambios. Tenemos muchos problemas serios, pero usted me pregunta por uno. Bueno, la droga / delito, porque en definitiva son caras de la misma moneda. Clarísimo, senador. Le consulto, ¿tiene o hay aciertos en el gobierno actual? Si es que los hubo, ¿cuáles fueron? Repítame, por favor, la pregunta que le escuché. No, le preguntaba si hubo aciertos o hay aciertos en el gobierno actual. Sí, el gobierno actual tuvo muchos aciertos. Yo creo que ha manejado la pandemia, por ejemplo, en forma destacada, al menos ha sido destacado en el concierto internacional, por comparación con otros países, incluso países de los llamados del primer mundo. Han mirado a Uruguay en la forma en que manejó la pandemia. Yo creo que ha sido un gran acierto. El ministro de Salud Pública perteneció a nuestro partido, el que tuvo que estar en la primera línea en la lucha contra la pandemia. Creo que eso fue un acierto. Hoy por hoy se están recuperando los puestos de trabajo que se habían perdido en los últimos años de los gobiernos frente amplistas. Creemos que el mercado de trabajo se empezó a activar, aunque todavía falta mucho por hacer. Repito, hay que impulsar a la empresa nacional, que es la gran castigada en estos momentos. Hay que impulsar a la clase media, pero hay realmente una situación de relativa demanda de trabajo que yo creo que si se profundiza en el tiempo va a dar su resultado. Aciertos hubo, por supuesto, también hubo errores, hubo cosas que han, digamos, enturbiado un poco la gestión, pero yo creo que el balance tiene que ser positivo, sobre todo a la luz de la situación que el Uruguay heredó al asumir esta administración en marzo del año 20, una situación en la cual quedó en evidencia a los pocos días de asumir este gobierno, cuando estalla la pandemia, de gran porcentaje de gente en la informalidad, desocupación, deuda, déficit, etcétera. Yo creo que se puede decir que este gobierno al menos ha limitado esa problemática y ha sabido capear ese temporal, digamos, que se dio a los pocos días de asumir. Claro. General, hablando un poco de salud pública, ¿usted qué postura tiene sobre el tema del aborto? Nosotros somos defensores de la vida, somos radicalmente contrarios al aborto. Entendemos que el aborto es un homicidio, lo disfracen como lo disfracen, es una vida diferente de la de la madre, es una vida diferente, y no lo digo desde lo religioso, lo digo desde lo científico, desde lo biológico. Claramente ese feto tenga 5, 8, 10, 15 semanas, las que sea, ese feto es una vida nueva, una vida diferente, y es una vida humana. Por lo tanto, terminar con esa vida es un homicidio. Estamos convencidos de eso y así lo decimos a los 4 vientos. Lamentablemente, el sistema político en el Uruguay no está dispuesto a hacer cambios en la legalización que hubo del aborto hace ya una década. Lamentablemente lo digo porque se está cometiendo esa barbaridad a diario en nuestro país. El aborto, repito, es un homicidio. Está muy clara la postura. General, según el Banco Mundial de Uruguay, Uruguay se destaca en América Latina por ser una sociedad igualitaria y por su alto ingreso per cápita, por sus bajos niveles de desigualdad y pobreza. Y la clase media, dice, es la más grande de América Latina. Un 60% de clase media tiene Uruguay.
Sin embargo, yo tengo varios conocidos que viven allá en Uruguay que me dicen que tienen que tener 2 o 3 trabajos, por ejemplo, para vivir cómodamente, por ejemplo, sobre todo para pagar la energía eléctrica o el gas, ¿no? Para calefaccionarse. ¿Qué me puede decir al respecto? Bueno, así es, el Uruguay seguramente tiene los mejores números en cuanto a menor desigualdad que la que puede haber en otros países de la región, seguramente, pero no es tan así. Yo no me animaría a decir que hay un 60% de uruguayos de clase media. Bueno, tendríamos que definir qué es clase media. Habría que ver si alguien que apenas vive, y acá hay salarios y son muchísimos que están en el entorno de los 30.000 pesos, digamos unos $700, ¿no? Dado los costos de Uruguay, donde esa persona tenga que pagar un alquiler, ya no llega a fin de mes, o difícilmente llega. Esa persona es clase media. Bueno, es una definición, yo diría que bastante arbitraria, subjetiva. El Uruguay ha tenido políticas, se han llevado adelante políticas en los últimos años que claramente van en contra de la clase media. Acá el gobierno del Frente Amplio, en sus inicios, allá por el año 2006, hizo una reforma tributaria en la cual castigó severamente al trabajador uruguayo. Un impuesto que se llama el IRPF, impuesto a la renta de la persona física, que grava en forma por franjas, digamos, cuanto más se trabaja, más se paga, y llega un momento que a la persona no le sirve hacer horas extras, porque si las hace, todo lo que percibe lo termina pagando de impuestos. Es decir, que desalienta, desestimula a esa persona que antes trabajaba, ahorraba y progresaba en la vida. Han habido políticas que han frenado a la clase media. Lo mismo ocurre a nivel laboral. Los sindicatos negocian con las grandes empresas de cada rama pautas que no pueden pagar los pequeños. Es decir, van por ejemplo, a nivel metalúrgico, con la metalúrgica más grande, que es internacional, es extranjera, y generan pautas, o sea, salarios y condiciones para los trabajadores, para todo el sector, y terminan matando a las chiquitas. Y se va produciendo así, en todas las ramas de la actividad, una concentración del capital cada vez más grande. Cada vez los grandes son más grandes y los chicos van desapareciendo. Esos chicos representaban a la clase media, eran la micro, la pequeña, la mediana empresa, a veces con 1, 2, 5 empleados, que son los que van desapareciendo porque no pueden enfrentar esas condiciones económicas que imponen ese mundo, digamos, de los sindicatos con las grandes empresas. Entonces se va generando una suerte de dependencia de la gente. El trabajador depende del sindicato y y si no tiene trabajo, depende directo del Estado, con los planes sociales que, bueno, si bien se había anunciado en la campaña electoral que se le iba a entrar a ese tema, a raíz de la pandemia y otras situaciones, prácticamente estamos igual que en las épocas frente amplistas en cuanto a lo que el Estado aporta en materia de planes sociales. Entonces, se va generando una situación donde se va debilitando cada vez más a la clase media. Me gustaría que esos números que usted me dice fueran reales, ojalá sean reales, y que el Uruguay está con ese nivel de clase media, pero yo creo que acá estamos en un proceso de retroceso fruto de políticas que sistemáticamente han castigado a la clase media. Recordemos que la clase media, por definición, es un sector de la población que actúa con independencia, no tiene esa dependencia total del Estado y puede, en definitiva, políticamente decidir con total libertad qué es lo que le conviene más. No está tan condicionada como pueden estar aquellos que están dependientes. Eso diría que ideológico castigar a la clase media, y lo vienen haciendo, lo han aplicado los gobiernos frente amplistas sistemáticamente, y bueno, lamentablemente por las circunstancias que se ha vivido en este periodo, son políticas que no se han corregido como se deben corregir.
Clarísimo, senador. Se avecinan las elecciones, faltan un par de meses, no tanto tampoco. ¿Cuáles son los 2 o 3 ejes de campaña más importantes que va a tener? Los temas más importantes, me pregunta. Sí, correcto, los ejes de campaña. Sí, los ejes de campaña, sí. Bueno, seguramente el de la seguridad pública va a ser uno. Hoy en el Uruguay hay una suerte de alarma pública, ya las encuestas están dando como principal tema de preocupación a la gente el de la seguridad, seguido de los temas económicos, pero ya la seguridad es el tema principal. Yo creo que ese eje va a ser un eje claro en la campaña, el eje, bueno, de la educación, que en el Uruguay está mal, digamos, viene en retroceso comparado con lo que alguna vez fue hace no mucho tiempo, que era motivo de orgullo de todos los uruguayos la educación pública. Hoy por hoy estamos también en un retroceso marcado y todo lo que se hace en materia de educación es totalmente insuficiente, hay que hacer muchísimo más, y creo que ese también va a ser uno de los ejes, y un eje que para nosotros es muy importante, que es el de el trabajo nacional, el darle a la empresa uruguaya las condiciones que a veces le damos, que siempre le damos a un extranjero cuando viene, que pone 1000 exigencias porque si no, no se instala en el país. Le concedemos todo al extranjero, pero al pequeño, mediano empresario nacional o productor nacional siempre lo relegamos, siempre segunda prioridad, y creo yo que ese va a ser uno de los ejes principales. Todo esto sazonado, digamos, o sobrevolando nuestra propuesta de reforma constitucional para terminar con la usura en el Uruguay. General, uno de los pilares fundamentales de la educación pública uruguaya son la laicidad, la obligatoriedad y la gratuidad. ¿Eso se seguiría manteniendo con un gobierno de cabildo abierto? Sí, la educación pública mantiene esas 3 características desde hace un siglo y medio, y no es pensable cambiarla, digamos. La opinión pública nacional está totalmente de acuerdo con que eso se mantenga así. Nosotros claramente queremos que esas palabras no sean palabras vacías, ¿no? Que esa gratuidad no termine siendo una falsedad porque la gente no puede concurrir a la escuela por no poder pagarse el boleto del ómnibus o por otras condiciones económicas. Que esa obligatoriedad sea real, que no queden niños sin concurrir a la escuela porque sus padres fallan en sus responsabilidades, como existen casos lamentablemente en el Uruguay. Y la laicidad, nosotros por supuesto que la respetamos en el sentido de que no hay una religión oficial que se imparta en la escuela, pero siempre sin caer en lo que se llama el laicismo, es decir, en impedir que la gente profese su religión. No es el caso. Acá el caso es de propiciar el ambiente para que la gente profese la religión que quiera, o sea, sin imponerle ninguna particular, pero sí darle el camino para que la pueda profesar. Bueno, esos 3 pilares de la educación que vienen desde hace un siglo y medio, no es pensable en el Uruguay cambiarla. Bueno, me refiero a la educación pública. Ya la educación privada tiene sus propias connotaciones, hay centros religiosos, hay otro tipo de características que no comprende a la educación pública. General, para ir terminando, lo traemos un rato a este lado del charco. ¿Qué opinión tiene sobre el nuevo gobierno argentino, sobre Javier Milei? Bueno, mire, primero que nada una valoración. El pueblo argentino claramente demostró su hartazgo con una forma de hacer política y votó aquello que era más disruptivo, lo que más significaba cambio, el cambio mayor de la oferta electoral que había. Y de ahí el surgimiento de Milei, que era el más desafiante de lo existente en la política argentina hasta diciembre pasado. Entonces, primero que nada, Milei es resultado de la voluntad de un pueblo que quiere cambiar
radicalmente lo que se venía haciendo durante tiempo. Yo creo que es prematuro hoy decir que las medidas que se están adoptando son acertadas o no. Hay que ver el resultado en el tiempo. Entiendo que aún no se ha controlado la inflación, que aún persisten problemas estructurales que se venían manejando hasta diciembre, pero también estamos hablando de 2 meses de gestión. Yo creo que todavía no se pueden hacer evaluaciones. Nuestro deseo es que la Argentina realmente encuentre el camino al desarrollo al que nunca se debió haber apartado y que sea la potencia que merece ser. Aparte lo digo hasta con cierto egoísmo, porque a Uruguay le viene bárbaro, le sirve que Argentina despegue, pero aparte porque le tengo un especial cariño al pueblo argentino. Ojalá que encuentre el camino de desarrollo, pero entiendo que es prematuro hoy decir que las medidas que se quieren adoptar son las correctas o no. No tengo los elementos, sería medio un payador si me pongo a decir que está bien esto, está bien lo otro, cuando la idiosincrasia de cada pueblo juega mucho y, por supuesto, hay que hacer un compás de espera, abrir una carta de crédito, que los cambios, en la medida que son profundos y es lo que la sociedad argentina está reclamando, bueno, ojalá que se puedan ir produciendo en los próximos meses. Muchísimas gracias, general, por habernos atendido. Fue muy clara su exposición y le deseamos suerte para estas elecciones. Bueno, muchas gracias y bueno, estaremos en contacto seguramente en las próximas semanas o meses. Un saludo grande a toda la audiencia y como siempre estamos a disposición. Muchísimas gracias. Hasta la vuelta. Bueno, interesante nota, Sergio. Así es, pasó por Abrazando Distritos el actual senador y precandidato a presidente de Uruguay por el partido Cabildo Abierto, general Guido Manini Ríos. Y aprovechamos y le mandamos un saludo grande a Juan Cruz. A Juan Cruz, que hizo posible este contacto, esta entrevista. Gran amigo. Así es. También presente en el asado. También presente en el asado. Bueno, vamos, si te parece, al siguiente tema. ¿Vamos, Juan?